esto es lo que planteo. A mí me pasó lo mismo, es decir, terminé renunciando. Ahora el problema es que pensaba yo en mi lugar de trabajo, porque yo seguí trabajando en el mismo lugar, es decir, volví, era en una escuela, yo había estado en cargo directivo, volví a mis horas cátedras, y a pesar de renunciar, que uno dice, bueno, tomé una de las actitudes que uno puede tomar frente al conflicto, me di cuenta que el conflicto no se había solucionado a veces, y cómo esto impactaba. Bien, indisposición, ¿qué otros efectos les parece? Una retribución manifiestamente injusta entre personas del sector y las mismas responsabilidades, no se escuchó la queja y los trabajadores pidieron cambio de sector, generando más caos. Interesante esto que plantea, porque trabajar en la gestión de los conflictos implica también pensar en una mirada más amplia que exceda esto de la mediación solamente, es pensar un diseño de estrategias de prevención, gestión, resolución de conflictos. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, la otra. La siguiente. Ahí está. Fíjense esto para poder pensar los costos que tienen los conflictos cuando no son gestionados adecuadamente. Primero, como vemos acá, el tiempo que perdemos, que se puede perder en esa gestión, lo que lleva, lo que implica la gente que pueda, es decir, tiempo perdido en la gestión, tiempo perdido que se da también cuando, como decía acá, renuncia y una persona renuncia y uno dice, bueno, se termina el conflicto. No, eso tiene un costo también para la organización, para los lugares de trabajo, porque eso nos causa también que tenemos que, nos produce que tenemos que formar a nuevo personal, y eso nos lleva tiempo, es decir, costos que llevan en algunos casos por las huelgas, costos que ustedes bien hablaron por el tema del desgano, es decir, yo voy, cumplo, entre comillas, hago lo que tengo que hacer, pero hasta ahí nomás. Costo por ansiedad, estrés, eso nos lleva muchas veces a el tema de trabajar a licencias médicas, y esto también es para poder pensar los costos de los conflictos en el ámbito laboral, de cuántos días laborales se pierden en distintos lugares, ya sea en el ámbito público como en el ámbito privado, y también costos que se dan por la posibilidad que con esto empezamos a cometer errores. Todos comenzamos la organización empieza a sufrir. Entonces comenzamos no logramos esos objetivos. Si es una oficina, empezamos a tener atraso en el trabajo, cometer errores. Yo pienso a veces lo que puede ser en un tribunal, en cualquier oficina que pueden darse cuestiones de este tipo. Fíjense, esto para poder pensar primero. Seguimos a la siguiente. Pero tenemos que pensar entonces, partir de ciertas cuestiones que todos quienes trabajamos en este campo de la gestión de los conflictos siempre hablamos, del conflicto como omnipresente, que en la medida en que yo esté en relación con otra persona es altamente probable que que tenga mayor relación, voy a tener situaciones de conflicto. Y acá se nos viene también con quizás lo que nos está pasando en este momento de una época post-pandemia, después de un tiempo donde se hizo mucho home office, en algunas actividades pudieron realizarse desde la casa, que quizás generó otro tipo de conflicto, y ahora el volver después del tiempo a la presencialidad puede haber generado unos nuevos conflictos. El conflicto también está influido por el contexto, y pensemos también cómo está influyendo, cómo influye el contexto en estos momentos, tanto en este tiempo post-pandemia, las crisis que existen en los distintos lugares, en los distintos países que puedan existir, que puedan darse. Todas estas cosas están influyendo y hace que los conflictos se den en los lugares laborales. Y esto, como ya bien lo dijeron también, genera sentimientos negativos. Y lo que tenemos que tener en cuenta,
que el conflicto en sí mismo no es ni positivo ni negativo. Lo que hagamos con ese conflicto va a ser lo que podemos hacer, será positivo o negativo. Hay un autor que dice que el grado de salud de las instituciones no está dado por la ausencia de conflictos, sino por lo que hace. Y ahí viene, volviendo a esta historia de este señor que se sentó a tomar el té, que si yo constantemente intento de alguna manera anular los conflictos, eso termina siendo una olla a presión que en algún momento revienta. Pero me quiero detener en este último punto para poder pensar. Yo no sé cómo será en Costa Rica, y creo que acá veo que hay colegas de otros países también, pero acá en Argentina, siempre que tenemos un conflicto, lo primero que vemos es a quién le echamos la culpa. Y nos quedamos tranquilos porque es el otro el que tiene que cambiar. Y acá es donde tenemos que cambiar, diríamos, la mirada también, el chip, podríamos decir. De cambiar de la culpa a pensar el conflicto como una co-construcción. ¿Qué quiero decir con esto? En lugar de ver quién tiene la culpa, poder pensar qué responsabilidad tengo yo en esa situación de conflicto. ¿Qué aporté yo? Ya sea por acción o por omisión. Fíjense que el poder cambiar esta mirada, que es lo que tratamos de hacer también quienes estamos en el campo de la mediación, la conciliación, es de que las partes primero asuman el protagonismo y puedan ver qué pueden hacer desde su lugar. Porque las partes, es decir, los conflictos habitualmente están definidos desde la culpa del otro. Y como la culpa es del otro, yo no tengo nada que hacer. Esto para poder pensar. ¿Se entiende más o menos? ¿Vamos hasta acá más o menos? Vamos a la siguiente diapositiva. Por favor, cualquier pregunta o habilitan el micrófono o la hacen por el chat. Bien. Podemos pensar que para trabajar los conflictos el primer paso es reconocerlo. Y acá es donde viene el primer problema en ciertas organizaciones, en ciertos lugares de trabajo, que cuesta reconocer el conflicto. Porque si yo reconozco el conflicto, si yo digo que tengo un conflicto, parece que estoy fallando en algo. Cuesta esto de entender que el conflicto es parte de la vida, parte del trabajo cotidiano, del trabajo del trabajo cotidiano, de la convivencia humana. Y el segundo paso es analizarlo. ¿Por qué? Y acá es donde viene la cuestión. Siempre hago sé que acá dentro de quienes están escuchando, hay colegas que han sido mis alumnos, que los conozco por los nombres, veo de otros lados. También, hago la comparación con el médico. Así como cuando vamos al médico, lo que hace el médico es, primero nos hace un diagnóstico y a partir de ahí diseña un tratamiento, podríamos pensar igual. Y esto ya como para ir adelantándole que tenemos que pensar y ser, para gestionar los conflictos, tenemos que pensar en una caja de herramientas, no centrarnos solo en la mediación o en la conciliación, porque por ahí a veces hay otros conflictos que requieren otro tipo de abordaje. Vamos a la siguiente. Bien, fíjense esto. Hay una clara relación entre el conflicto y la convivencia y hay muchos conflictos y los conflictos muchas veces comienzan por problemas de comunicación. Generalmente dice falta comunicación, en realidad no falta comunicación, falla comunicación, porque desde un punto, desde la mirada de Vaslavic, decimos que siempre estamos comunicando. Aun cuando yo no respondí, y fíjense las dificultades que se dan hoy y que se habrán dado, se dan con el uso de el WhatsApp. Me mandó un mensaje, me mandó un mensaje y no le contestó. ¿Cómo lo interpreta el otro?
Dice Rosita, dice, en Costa Rica el sector extrajudicial, los conflictos laborales son los que ocupa el top de la tipología de asuntos que se generan en los centros RAT. En el sector judicial son asuntos de familia, si bien también se maneja lo de carácter laboral. Sí, creo que, a ver, es normal que exista esto, porque también esto para poder pensarlo, porque por ahí uno cree que esto pasa en determinado país o en determinado sector. A ver, el hecho que estemos compartiendo un espacio, generalmente en las oficinas públicas, no sé cómo serán allá en Costa Rica, pero en general no son muy espaciosas. Un espacio que es acotado con otras personas y durante un periodo largo de tiempo diario, es probable que vamos a tener conflicto. Y esto yo siempre hago un poco, es decir, una pequeña broma. ¿En qué sentido? Fíjense qué es lo que nos pasó, es decir, con el tema cuando tuvimos que, en pandemia, no sé cómo habrá estado allá en Costa Rica, aquí en Argentina, estuvimos mucho tiempo en aislamiento, es decir, la familia, que no se podía circular, y ahí comenzaron los conflictos de la familia. Es decir, ¿por qué? Porque convivíamos más tiempo ahí. Y a veces uno dice, tengo más conflicto en mi lugar de trabajo que en mi familia, pero si yo pienso cuántas horas estoy en mi lugar de trabajo, cuántas horas estoy cuando estoy en mi casa y cuántas horas entre las que le dedico a descansar, y cuántas a otras cuestiones, vemos que a veces se interrelaciono menos con mi familia que en mi lugar de trabajo. Sí, está bien, está bueno esto de que existan centros de conciliación en distintos lugares. Pasamos al siguiente, por favor. Otro tema que me gustaría es pensar, está relacionado con esto que decíamos, que el primer paso para gestionar los conflictos es el de reconocerlo, y que a veces consideramos que hay conflicto solo cuando el conflicto escaló. Este esquema que lo usamos, quienes trabajamos en gestión de conflicto, el esquema del iceberg, podríamos decir que la disputa es la faz pública, lo que se ve, la queja, el reclamo, la denuncia. Ahora, el conflicto tiene otras manifestaciones que me parece importante conocerlas, sobre todo para el ámbito laboral, en todos los ámbitos y también en el ámbito laboral. Uno es el clima. A veces entramos en determinadas oficinas, determinado lugar, y uno siente que decimos el clima está raro, no hay un buen clima. A veces yo puedo pensar, bueno, como nadie se queja, esto no hay un conflicto, pero ese clima nos está indicando que pasa algo. Eso nos llega también a creo que hay un micrófono por ahí abierto. Empezamos a tener, se empiezan a producir, y a ver si no les pasó, se pierden cosas, se traspatelan cosas, legajos que los buscamos varias veces por ahí, y después de mucho buscar los volvemos a encontrar. Es decir, ahí empieza a haber pequeños actos de sabotaje, pequeños o grandes actos de sabotaje. Es decir, yo no los tomo como un conflicto porque, bueno, nadie se queja, pero son esas cosas que pasan habitualmente y afectan el clima. También nos lleva a pensar otra forma de manifestación del conflicto, es la competencia desmedida. La competencia está bien, el problema es cuando nosotros pensamos en esta competencia a cualquier costo, pasar por sobre la otra persona para lograr algunas cuestiones. Y todo eso nos lleva a la ineficacia. Empezamos a cometer errores. Empezamos a cometer errores. Y esto es importante. ¿Por qué quiero traigo esta imagen que muchos quienes estamos en el campo de la gestión de los conflictos la utilizamos? Es poder pensar esto, que no solo hay conflicto cuando alguien denuncia, cuando alguien plantea otras manifestaciones. Si nosotros pudiéramos ver el conflicto antes, pudiéramos detectar el conflicto en el clima, la ineficacia, acto de sabotaje, la competencia, quizás nos permite también abordarlo antes que llegue a ese punto de escalada.
Vamos con la siguiente. Otro tema que se nos plantea, que pasa en los ámbitos laborales, no sé si les ocurrirá a ustedes, que a veces llegamos a acuerdos, pero a la semana tenemos el mismo problema. Y uno dice, ¿cómo si llegamos a un acuerdo? Porque a veces el acuerdo no resuelve el conflicto. La resolución es algo más profundo que el acuerdo. Y ahí es donde tenemos que pensar, y esto también nos sirve para los conciliadores, para los mediadores, ¿qué hacemos cuando llegamos a un acuerdo? Esto es como si el acuerdo nace realmente de las partes están convencidas, o a veces se llevan esos acuerdos que no están muy convencidos y sienten a veces que acordaron, pero con cierta presión, porque si no acordaban esto, iban a perder todo. Y en definitiva, esos acuerdos suelen ser bastante inestables y lo que terminan produciendo es que vuelven a generarse conflictos. Vamos a la siguiente. ¿Hasta acá estamos? A ver, me gustaría si tienen dudas respecto al chat, algunas cosas, vayan poniendo. Bueno, esto también lo hemos visto siempre, el tema de los estilos de enfrentar los conflictos. Desde imponer, ceder, evadir, negociar, esto de partir las diferencias, negociar en forma colaborativamente. Pero lo que les quiero plantear, me parece interesante pensar acá que no hay una forma correcta o incorrecta de enfrentar los conflictos, sino que va a depender de cada situación. Es decir, en cada caso, en algunos casos será necesario imponer, en otros casos ceder, en otros evadir, en otros negociar. ¿Por qué insisto con esto? Porque a veces pensamos, cuando se piensa en estas cuestiones, que ahora todo es negociable, todo es mediable. No sé si esa sensación que tienen, que la gente dice con este tema de la mediación, bueno, al final parece que cualquier cosa se puede discutir. Y lo que está detrás de esto es hacernos cargo o hacernos protagonistas de los conflictos. Por eso es que yo diría que tenemos que pensar frente a un conflicto, ¿cuál puede ser la estrategia más adecuada? Ahora, ¿cuál es el problema que se da habitualmente también en los lugares, en los lugares de trabajo con este tema? Así como se da en nosotros mismos. Que a veces alguna de estas formas de gestionar los conflictos, estas actitudes, son y no te accedo frente al conflicto, pero no porque el conflicto así lo amerita, sino porque yo siempre lo hago. Entonces, eso termina siendo parte del conflicto. ¿Se entiende este concepto más o menos? Me cuesta porque no los veo. Sí, 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 Daniel. Perfecto. Vamos a la siguiente. Esto me parece interesante también, que puede servir para poder pensar que hay distintas miradas sobre los conflictos. Y podemos trabajar en la prevención, esto es enfocado en las etapas tempranas, qué cosas se pueden prevenir. Y acá cuando vemos en los lugares de trabajo, vemos que hay ciertas cuestiones que pueden ser prevenidas. Otras son el manejo de gestiones, es decir, bueno, frente al conflicto, cómo lo manejamos, diríamos, evitar que esto escale. Lo que se trabaja es que esto, lo que se busca es que esto no afecte, no escale, no termine con consecuencias, con otras consecuencias más graves. Entonces podríamos decir hacer un control de daño. La resolución ya nos lleva a pensar
cuáles son las causas, cuáles son los acuerdos, cuáles son los intereses comunes. Ya vemos que es algo más profundo. Y algún día lograremos esto que plantea Lederach. Lederach, esto está sacado del material de Lederach, que habla de la transformación de los conflictos. Es decir, cuando nosotros estamos frente al conflicto, hay cierta energía que existe, se da. Bueno, a ver, ¿cómo podemos transformar esa energía en energía positiva para lograr cambios sociales y la relación? ¿Esto por qué? Porque a veces hay ciertos enfoques que están muy... si se ponen el eje en el manejo o gestión. Bueno, trabajamos el caso que esto no escale y después no vemos más allá. Y a veces hay cuestiones que pueden ser, que son necesarias analizar. Vamos al siguiente. La otra. Bueno, los conflictos son como los icebergs, todo lo hemos visto. Esta cuestión de poder pensar que no es decir, no tenemos que quedarnos con la parte visible, sino también pensar qué hay debajo. Y pensemos en los conflictos laborales, en el ámbito laboral, si no se juegan. Avanzamos un poquito, le damos un clic más, que debería aparecer algo más. Uno más, ahí está. Fíjense esto que nosotros cuando trabajamos en mediación, en negociación, hablamos de los intereses y las necesidades, que aquí en Argentina Florencia Brandoni dice es una simplificación, porque cuando hablamos de esto, en los conflictos, hablamos de los móviles, también los anhelos, deseos, expectativas, creencias, experiencias previas, modo de procesamiento de la experiencia, las representaciones de uno, de otro, y pensemos si estas cosas no se dan en un conflicto laboral también. Más allá de los reclamos laborales, o los conflictos que puedan darse, se generan. Hay otras cuestiones. Hay alguien que me está silenciando, no sé qué está pasando. A ver, ¿se escucha? Sí, ahorita te escuchamos bien. Ah, perfecto. Bien. Bien. Se juegan deseos, móviles, expectativas, creencias. Fíjense si no se dan estas cosas. Y a veces cuántos conflictos se dan porque nosotros comenzamos juntos, estamos en este proyecto, estamos en esta oficina hace tantos años y ver qué pasa. Y esta idea que teníamos de trabajo, cómo no la logramos, teníamos determinadas expectativas y no se dan. Y también si todo esto no se juega detrás de los conflictos. Seguimos al siguiente. Me parece interesante para trabajar los conflictos, esto que plantea Lederach. Lederach dice que tenemos que analizar como tres patas de los conflictos, y esto también creo que es aplicable en lo laboral. Dice, bueno, más allá de quiénes son las personas, cuál es el problema, el proceso, el cómo. Y acá, si bien Lederach dice que tenemos que analizar personas, proceso y problema, yo le agregaría algo más. Esto ya es una cuestión que lo he visto desde la práctica. A veces los conflictos están más centrados en uno de estos temas. Les doy un ejemplo. Quizás un conflicto laboral puede darse porque yo pedí un permiso y no me lo dieron. O necesitaba arreglar un horario por alguna cuestión particular. Podríamos decir, ese es el problema. Pero a veces el tema está en el proceso. En realidad lo que me molesta es el cómo se dieron esas cosas. ¿Qué es lo que pasa? O a veces el tema está en las personas. Entonces, hay que analizar esto por dónde viene el conflicto. Vamos al siguiente. Acá hay algo interesante que tendríamos que
me parece que puede ser de utilidad para poder pensar también esto que los acuerdos, me parece, en el ámbito laboral tendrían que tener esto. No solo tendríamos que acordar en la sustancia, es decir, en el qué, sino en el cómo y en la relación. El problema es que a veces acordamos en la sustancia, pero no estamos de acuerdo en el cómo o en la relación. Bien. Perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien. Bueno, y acá es donde tenemos los llamados procedimientos de resolución. Antes, acá hablamos de reproducción alternativa de disputas. Ahora preferimos hablar de procedimiento de resolución adecuada de disputas. Y esto hay un autor argentino, Gustavo Fariña, que prefiere hablar de adecuado porque dice que esto de alternativo da la idea que tenemos una forma que es la habitual de resolver los conflictos, y esto iría como, vieron las autopistas que tenemos, la autopista principal, y tenemos calles colectoras, estas serían las colectoras. Y él prefiere hablar, y a mí me parece también interesante esto para poder pensar, de procesos de resolución adecuada de disputas, para poder pensar que para cada tipo de conflicto puede haber una estrategia específica. Y acá, bueno, más allá de las que ya conocemos, la negociación, yo quisiera definir, y acá me va a ayudar Katia después para ver, porque el tema es así. Hay países donde los términos mediación y conciliación sé que se usan como sinónimos. En algunos casos el término conciliación se utiliza cuando se realiza en el ámbito judicial, y la mediación para el ámbito extrajudicial. Acá en mi país, cuando hablamos de mediación y conciliación, la conciliación tiene un condimento diferente a la mediación. ¿En qué sentido? El conciliador, decimos que puede realizar propuestas de arreglo, que las partes siempre pueden aceptar o no, mientras que el mediador, en teoría, no lo podrían hacer. Ahora, acá en Argentina tenemos, perfecto, en Costa Rica son sinónimos, a eso iba. Mientras que acá en Argentina, cuando el conciliador no solo diríamos que puede hacer propuestas de arreglo, sino que está desde un lugar de autoridad. Por eso es que decimos que cuando esa persona está, cuando es el juez, cuando es la policía, cuando es una autoridad la que está interviniendo, está conciliando. Cuando hablamos de mediador, el mediador no tiene autoridad sobre las partes, tiene autoridad sobre el proceso en sí. Voy por este pequeño detalle como para aclararlo, porque yo creo que no es que la mediación sea mejor que la conciliación. Ambos son de utilidad. Lo que ocurre a veces, acá nos pasa, por ejemplo, los jueces dicen, pero yo intenté conciliar y no funcionó, y quizás fue a mediación, ¿y por qué en mediación se pudo y yo no se pudo arreglar en mediación, en la conciliación? Porque el hecho a veces de estar esa persona en un lugar de autoridad hace que la gente no le cuente todo no le cuente toda la historia, le cuenta la parte que le conviene. Entonces, esto es como para poder pensar. Y en el arbitraje hay otras formas RAT donde entra la facilitación. Ustedes saben que existen formas de mediación, arbitraje, medaló. Hay un montón de herramientas. Si bien las que conocemos habitualmente son estas. Bien, gracias. Esto que se llama la Comisión de Derechos Humanos también lo conciben como sinónimo. Perfecto. Por eso, gracias Rosita. Hacía esta aclaración nomás porque acá hacemos esa pequeña diferencia en Argentina. Pasamos a la siguiente. Creo que lo que podemos plantear acá, lo que me parece que más allá de las diferentes formas, lo que tenemos que ver es qué nos aportan para la gestión de los conflictos y para la gestión de los conflictos en el ámbito laboral.
Primero es esto de las habilidades que conocemos de la mediación. El escuchar. En todos estos ámbitos, todas estas herramientas proponen un ámbito donde las partes, es decir, primero hay que escuchar al otro. Y acá es la primera cuestión, como dice Mariela, la escucha activa. Un ámbito de la escucha y, como dice Katia, de la autodeterminación de las partes. Porque en general, en estos conflictos, que les pasará a quienes están en el campo de la mediación, la gente viene, nosotros ya hablamos de esto, y en realidad, cuando a veces es la primera vez que se están escuchando. Entonces, poder pensar esto de el ámbito de escuchar, el pensar un ámbito donde podamos ordenar cuáles son los temas para gestionarlos, el tener herramientas para preguntar, para pensar, para analizar los conflictos y el poder pensar también esto que no hay una sola solución, que es el otro gran problema que tenemos frente a los conflictos, que pensamos que hay una sola solución que es la mía y el otro está equivocado. Pasamos a la siguiente. ¿Qué nos parece que aporta todo esto que viene del campo de los procedimientos adecuados, alternativa de gestión de conflicto? Que pensamos al decisor como un facilitador, se pone el énfasis en resolver los conflictos, se promueve el encuentro directo entre las partes, se da la idea que las partes participen en el diseño y desarrollo de los procesos de gestión de conflictos y se buscan tomar decisiones por consenso. ¿Por qué digo esto? Diferencio esto del consenso de la mayoría, porque a veces tomamos el criterio de la mayoría, es un criterio para tomar decisiones, pero pensemos que el que quedó en minoría, si siente que no ha sido escuchado, que fíjense que muchas veces son las causas de los conflictos, de ciertos conflictos, termina de alguna manera cuestionando o termina boicoteando las decisiones que se toman. Vamos al siguiente. Bien. ¿Qué cosas me parece que podemos traer de todo este campo de los MARC, de los métodos adecuados, alternativa de gestión de conflicto, para abordar los conflictos, las cuestiones laborales? Primero, entender esto de pensar una mirada sistémica. Entender el conflicto, tratamos de dar una respuesta. Yo digo, a veces se trata para hacer como que algo se hace, pero en el fondo no se aborda las causas, porque esto implica diseñar una estrategia para gestionarlo, definir el problema claramente, participar, pensar que esto no tiene que generar nuevos problemas y pensar múltiples estrategias para gestionarlo, donde tenemos que tener una caja de herramientas para gestionar los conflictos. Y cada vez más con estas cuestiones. Y vamos al siguiente. En el ámbito laboral, un tema que me parece que tenemos que tener en cuenta, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Es esto. También tenemos que tener en cuenta cuáles son los límites de estos procesos de gestión de conflicto. Y uno de los límites es el moving, la violencia. La violencia laboral no es mediable. ¿Y por qué insisto esto? Porque a veces he visto en algunos protocolos donde se trabajan los conflictos laborales que han puesto la mediación o la conciliación como una herramienta. Si yo estoy hablando de violencia, implica una deliberada acción para someter a la otra persona, para causarle un daño, donde hay una víctima, un victimario, no tengo la mesa igual para poder sentarnos a negociar. Entonces, a mí me preocupan estas cosas porque podemos llegar a utilizar violencia. Esto para poder pensar, sí podemos pensar que trabajar en un ámbito laboral, en diseñar en el ámbito laboral establecer algún tipo de trabajo previo para trabajar sobre el clima institucional, el clima laboral,
puede ayudar a que estos episodios de violencia no ocurran, pero no nos aseguran de que no ocurran. Distingo lo que es violencia, que puede ser alguna situación de agresión mutua que puede darse en algún momento en particular entre las partes. Y por último, ahora ya los quiero ver y quiero ver, bueno, a ver qué es lo que, ideas y estas cuestiones, qué es lo que piensan. Vamos a la última diapositiva. Creo que lo que tenemos que pensar es que en el ámbito laboral necesitamos diseñar estrategias de detección, prevención, gestión, resolución de conflicto, transformación de conflicto. Y para eso deberíamos pensar en cada una de las organizaciones tener estas cosas. Es cierto que hay habitualmente en los distintos lugares, tenemos recursos humanos o hay oficinas que se ocupan. Quizás habría que pensar de lo que ya se tiene, qué cosas se necesita trabajar. Esto es, si es necesario, qué tipo de conflictos tenemos en nuestros lugares de trabajo, qué se hace con los conflictos habitualmente, qué efectos producen esos conflictos, cuáles de esos mecanismos de gestión de conflictos funcionan, cuáles en realidad no resuelven el conflicto, qué cuestiones, qué otros mecanismos se podrían utilizar, cómo se podría trabajar, qué espacio se podría trabajar para gestionar esto. Por eso pensamos en plantear una etapa de análisis, de diagnóstico de la institución, de la organización, para poder ver, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos puede aportar los métodos adecuados de resolución de conflicto al trabajo, a ese trabajo? Involucrar a los actores, diseñar un programa, poner en marcha y evaluar permanentemente. Un poco en lo personal, lo he visto este tema, mi experiencia está más ligada al campo de educación, está más ligada al campo de educación, porque he visto que cuando estuve en el ámbito de lo que fue el Tribunal de Disciplina, luego en asesoría técnico-legal del Ministerio de Educación, que muchas veces los conflictos en los canales formales que tenemos de gestión de conflictos no terminaban resolviendo el conflicto. A veces lo que veía es que se generaba lo que era un sumario, es decir, un expediente para sancionar a una persona, en realidad por una cuestión formal, pero detrás de esa cuestión formal había una cuestión de cuestiones interpersonales o había otras cuestiones que a veces, inclusive aplicando la sanción, no se resolvía el conflicto. Yo recuerdo una vez que en un caso que luego de varios años vino una sanción en una institución educativa, y cuando volvió la sanción hubo un nuevo conflicto que algunos estaban a favor de uno, en contra de otro, y que le habían dado poca sanción o muchas cuestiones. En síntesis, como para poder pensar la necesidad creo que cada vez el contexto es más complejo y requiere también poder pensar nuevas herramientas para trabajar los conflictos. Voy con esto que dice Lidia, que las partes a veces no quieren conciliar porque creen que si concilian está aceptando algún grado de culpa y responsabilidad. A mí me encuentro que la mayoría de las veces que concilia, en realidad no se logra exponer cuál es la raíz del conflicto, y esa razón, aunque se concilie, a veces no se resuelve el asunto, porque no ha sido discutido lo que generó el conflicto, entonces en algunos casos no se logra sostener definitivamente. En Costa Rica, si el asunto se encuentra judicializado en la vía de resolución alternativa del conflicto, no se puede discutir sobre el fondo, por lo tanto no se logra resolver. Si las partes no pueden expresar qué es lo que les molesta, qué es lo que considera que hay que resolver. Muy interesante esto, lo que plantea Lidia, sobre todo en esta cuestión. Podemos dejar de compartir pantallas y ya, esto que plantea Lidia es interesante
porque lo que está detrás de todas estas cosas es hacernos cargo. Y cuesta salir de esta mirada de la culpa a pensar en la responsabilidad de cada uno. Y un tema que sí tenemos que pensar, yo esto a veces lo veo, lo he visto también. Si dejamos de compartir pantalla, entonces los puedo ver, no sé si los puedo ver. Bien, ahí tienen después este material, se les enviará para quienes quieran, donde pueden encontrar más información sobre la temática. Bien. Pero no los veo. Estoy con un problemita acá. Bien. Pensar esto también, esto es algo interesante que plantea Lía, porque a veces pasa también acá, donde tratamos de pensar, aun cuando el caso esté judicializado, nos cuesta ver, sobre todo a los abogados, que el conflicto no es jurídico, el conflicto es humano. Debajo de un conflicto jurídico hay un conflicto humano. Y creo que lo que tenemos que aprovechar es la posibilidad de que estos espacios de conciliación, de mediación, se pueda salir a la luz ese conflicto humano, trabajar las causas para poder pensar en acuerdos que se sostengan sobre todo. Y este es un tema también, Lourdes, creo que es interesante esto de los espacios para trabajar esto dentro del campo laboral. Tenemos que generar espacios confiables, es que la gente pueda confiar y sean confidenciales, porque acá es donde viene el gran problema que se da en los ámbitos laborales. Yo le pediría, Katia, si no genero mucho lío, si la gente puede prender las cámaras, quienes quieran, así los puedo ver. Claro, ya estamos Porque en la etapa de sí, preguntas y por supuesto que nos podemos ver sin problema. Por eso, porque yo soy de la gente vieja que si no veo me cuesta. Porque vieron que los jóvenes pueden, pero a mí me cuesta todavía. De hecho, don Daniel, voy a detener la grabación para que las personas participen más libremente. Perfecto. Listo. Bien. Es importante, esta cuestión es importante, porque a veces los conflictos se agrandan en el ámbito laboral porque empiezan a circular, pero nadie hace nada. Empiezan y eso agranda, es el teléfono roto. Y esto es importante porque trabajar la gestión de los conflictos implica eso también. Ver, bueno, a ver, primero hay que preparar a la gente, porque esto es importante, porque estamos acostumbrados a que el otro me tiene que resolver. Ojo con esto, porque también es una posición cómoda, porque si yo espero que el jefe me resuelva, después le puedo echar la culpa al jefe. Pero si yo el conflicto lo resolví con la otra persona, trabajé, es decir, con esa persona, construí el acuerdo, ¿a quién le echo la culpa? Esto es importante, que es lo que está detrás. También, no quieren conciliar, dice, para no sentir que son débiles. Muy interesante esto, Carla, que plantea también, porque hay una etapa, hay algo que me parece interesante cuando uno trabaja estas cosas en todos los ámbitos, pero yo creo que siempre que vamos a entrar en un ámbito es poder pensar esto, qué implica, qué es lo que hay detrás. Así como los abogados, no sé cómo será Katia allá en Costa Rica, que no quieren ir a conciliación porque creen que si voy a conciliación voy a mostrar debilidad, tienen que entender, en el ámbito laboral también tenemos que entender que el hecho de ir a un espacio de un proceso RAD tiene que ser un espacio seguro, confidencial, y que no implica ningún tipo de debilidad. El hecho de que yo intente solucionarlo previamente, si no se logra, bueno, me quedan los otros caminos. Acá nosotros hicimos una propuesta que, bueno, viene lenta porque todavía no ha cuajado el tema, no lo han implementado,
pero de pensar, por ejemplo, en los ámbitos de la administración, que tenemos los sumarios administrativos, estas cuestiones, las cuestiones de las sanciones que se inician a veces ante determinado conflicto, se inicia un expediente, y si inicia un expediente se busca sancionar. Y parece que es incompatible esto. Bueno, ¿cómo es que ahora se va a negociar o se va a mediar? Si pensamos que el objetivo es el por qué la administración o una empresa, una organización tiene el derecho a poner una sanción a su empleado, está dado porque yo tengo que asegurar los objetivos de mi organización, podemos pensar que también se pueden asegurar desde otra manera. Y si podemos encontrar formas en las que solucionemos el conflicto a un menor costo, bienvenido sea. Y el planteo que es lo que habíamos propuesto nosotros, que en cualquier etapa de lo que es la información sumario administrativo, ¿le llaman así también allá, Katia, en los expedientes esto que se hacen en el ámbito de la administración? Vamos a ver, nosotros tenemos diferentes formas, ¿verdad? De llamarles dependiendo de dónde está el conflicto laboral, ¿verdad? Si está en el plano administrativo, si está ya en el contexto propiamente judicial, ¿verdad? Yo quisiera, don Fernando, no dejar pasar la oportunidad para decirle que esto que usted mencionaba durante la conferencia, el tema de los diferentes niveles en que podemos intervenir, me parece que es uno de los elementos, ¿verdad?, más valiosos del conflicto laboral, sobre todo porque cuando dejamos que el conflicto laboral escale, ¿verdad?, llega a afectar muchísimo, no solamente la vida personal de la gente, sino el desempeño laboral también y la convivencia laboral. Entonces, a mí me encantó algo que hemos tratado y me gustó muchísimo escucharlo de usted, algo que hemos tratado de posicionar mucho en nuestro país y nos ha costado, son 25 años de estar dando esta lucha, de que no se lleven a mediación y a conciliación temas relacionados con violencia. Esa, digamos, es una bandera que hemos levantado muchas personas, ¿verdad?, en nuestro país y me encanta que usted tenga esa misma visión. Sabemos que hay otras formas de intervenir conflictos, ¿verdad?, que han escalado, pero la mediación y la conciliación definitivamente desde el punto de vista técnico, como usted muy bien lo explicó, y creo que me encanta cómo lo planteó y quedó clarísimo, ¿verdad?, no nos permite resolver este tipo de conflictos, ¿verdad? Entonces, me parece que es muy, muy valioso esto. Y en el plano laboral, en Costa Rica manejamos un nivel, don Daniel, de litigiosidad altísimo en materia laboral, altísimo. Y mucho de lo que usted dice, incluso cuando preguntaba ahora de las personas que litigan, ¿verdad? Hay dos elementos. Uno, el mostrar debilidad es un tema, y el otro, el pensar que si se promueven mecanismos como la mediación y la conciliación, se va a perder dinero, que creo que esa es ¿verdad? Uno de los elementos que también pesa mucho, ¿verdad? Porque a Sí, veces les conviene más extender la resolución del conflicto, ¿verdad? Y poder cobrar más que permitirle a las personas resolver el conflicto de manera pacífica. sí, Katia, yo creo que, no sé si será ya también les pasará esto, que hay mucha resistencia a pesar de los desarrollos de los MARC. Creo que en algunos casos también, esto hago un mea culpa porque es decir, tenemos alguna responsabilidad quienes estamos en este campo, sobre todo cuando yo escucho mi discurso de cuando empecé hace 20 y pico de años, hasta yo me asusto. ¿En qué sentido? Porque, no, fíjense si no son estos los discursos que utilizamos. Es decir, cuando empezamos a hablar esto de los marchos, sobre todo cuando hablábamos de la mediación, decíamos, bueno, la mediación viene porque la justicia es lenta, porque la justicia no sirve, los abogados solamente quieren, los abogados solamente quieren el litigio, y por otro lado, parecía que los abogados nos íbamos a quedar afuera de la mediación. Entonces, con eso hemos conseguido, ¿qué conseguimos con esos discursos con los que empezamos? No sé si pasó esto en Costa Rica. Los jueces no querían porque pensaban que con esto iban a perder, se iban a quedar sin caso, iban a perder. Los abogados creíamos que nos íbamos a quedar fuera de la mediación y porque parece que los abogados somos seres que andamos por el mundo buscando que la gente se pelee para llevarlos a juicio. Y después otro tema es que en realidad en la facultad no nos enseñaban, lo que nos enseñaban era el proceso judicial. Recién ahora, en la Facultad de Derecho, acá en mi zona, hace 5 años se incorporó este tema. Entonces, creo que tenemos que pensar... Ah, y otro tema, que creo que fue el mensaje con el que salimos, yo digo, a veces me escucho en algunos discursos, algunas cosas que había escrito hace años y me creo
parecíamos una secta que andábamos buscando gente donde pensábamos que la mediación servía para todo. Hoy con el tiempo, creo que también tenemos que pensar esto. La mediación y los marcos, porque hoy también creo que tenemos que mirar más allá y pensar, más que de mediador o conciliador, en operadores de conflicto, lo que necesitamos. Esto es, personas que estén capacitadas para reconocer el conflicto, para tener herramientas para analizarlo y a partir de ahí diseñar la mejor estrategia, que en algún caso es la justicia. Por esto, para poder pensar, así como el médico en algunos casos requiere una operación, que sería algo, podríamos decir, es el juicio, pero va a depender de cada situación. Primera cuestión. La mediación y los MAR no vienen a resolver el problema de la justicia, de la litigiosidad. Es decir, si consideran si esto baja el número de causas, bienvenido sea, pero no es el objetivo principal. Los abogados no se quedan fuera de la mediación. Los abogados tenemos también un rol antes, durante y después de la mediación. Y lo que no se nos hizo ver es que es cierto que puedo decir, a veces yo puedo decir, bueno, estiro este juicio porque entonces gano más. Pero si yo lo pienso de otra manera, siempre pongo un caso que tuve, que yo podría pensar, bueno, yo este caso podría haber, si iba a la justicia, podría haber tenido la oportunidad de ganar $10.000 en un juicio que no sé cómo será en Costa Rica, pero acá en Argentina sabemos el día que presentamos la demanda, pero nunca cuándo lo vamos a terminar. Por otro tema, sabemos que abogado que le dice al cliente esto lo gana seguro, le está mintiendo, porque puede haber muchas incidencias en el medio con eso. Yo fui a mediación, en 2 reuniones mi cliente acordó y cobré, podríamos decir, $2.000. Uno mira, bueno, cobraste, perdiste, porque cobraste un 20%, pero lo cobré en un mes y me evité estar 10 años atrás de un caso, controlando todos los días de notificaciones y teniendo a mi cliente, porque ese es otro tema, a veces los abogados somos tipo terapeutas, donde vienen y me preguntan cómo va mi caso, y lo terminé. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar también. Y el otro punto que me parece importante, ya sea en el ámbito laboral, pero en el ámbito general también, esto es de pensar los límites de la mediación y de cada uno de estos marcos. Y pensar los límites de la mediación, la conciliación, no es decir, esto es desacreditar. Yo creo que el problema que tuvimos es que al principio la gente creyó que esto servía para todo. Entonces, no sé cómo habrá sido en Costa Rica, pero a mí me pasó acá, de mi experiencia que tuve, es como que en el ámbito de la administración, sobre todo cuando trabajé en el ámbito de educación, es como que quienes estamos en este campo, digo, pasamos 3 etapas. La primera etapa donde decía, mira, hace, pero si no, mientras no gaste mucho, hace, lo miran con desconfianza. La segunda etapa donde la mediación se transformó, y siempre aclaro esto porque a veces la gente lo malinterpreta, en el tacho de basura del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que no se sabe dónde ir, que vaya a mediación. No importa si era para mediación. Entonces uno le decía, pero esto no es para mediación. Entonces viene, entonces ¿para qué sirve la mediación? Entonces por esto pensando también con el tema, yo insisto mucho con el tema de la cuestión de violencia, para poder pensar, porque a veces creo que le estamos pidiendo mucho a la mediación y a mí me preocupa estos temas, sobre todo cuando hay una gran desigualdad, porque que no terminemos siendo de alguna manera nosotros también cómplices de mantener esa desigualdad. Es decir, que bajo pena, bajo una forma de un acuerdo, terminemos que esta persona termina siendo cierto. La violencia no es mediable, eso es absolutamente. Sí, ahí podemos pensar en otros ámbitos, como el ámbito familiar, cuando a veces existen otras cuestiones donde existen hijos, estas cuestiones, qué cosas podrían llegar a ser mediables, pero habrá que estudiar cada situación en qué condiciones. Qué bueno, dice el RAC por primera vez en el año 2000. Ya, ahora levantó la mano. Muchas gracias, buenas tardes.
¿Cómo manejar la mediación laboral en el ámbito judicial cuando definitivamente no se ve temas de fondo y ambas partes consideran tener la razón? Por un lado, el patrono considera, un caso hipotético, no la despedí, ella hizo abandono laboral, ella dice, no, él me despidió desde el momento de que me llamó la atención o X situación, no, él me despidió. Yo entendí que me despidió y se da esa controversia, pero en mediación laboral no se puede ver los temas de fondo. Entonces, ¿hasta qué punto se va a mediar esa situación o cómo se va a tomar en cuenta cuando vienen en medio de esta situación lo que son la cesantía, auxilio de cesantía? Y dice el patrono, no, es que no tengo por qué darlo, ella me abandonó, ella dice, no, me despidió, me tiene que pagar. Entonces... Sí, yo creo que haber una cuestión que se plantea, aún detrás de esas cuestiones, habitualmente existen otros temas. Desde quien recibió, desde el patrón, porque mira todo lo que me está reclamando cuando lo que me viene reclamando, cuando en realidad trabajó, pero no trabajó tanto tiempo, porque acá los abogados, no sé cómo es allá en Costa Rica, pero le inflamos un poquito la demanda, le agrandamos un poco la demanda, total, después siempre hay tiempo de bajar. Entonces, capaz que al patrón lo que más le molesta es eso, entonces termina negando todo. Y la otra parte quizás le molesta otras cuestiones. Acá es donde vemos donde en mi país funciona esta diferencia entre la conciliación y la mediación. ¿En qué sentido? Como la conciliación se da ante el juez, es poco probable que eso, porque yo que niego la relación laboral, yo no voy a decir frente al juez, mire, yo niego, pero la verdad que algo trabajó. Y la otra persona que me viene reclamando vacaciones de no sé cuánto tiempo, horas extras, no va a reconocer frente al juez que la verdad que estoy reclamando eso, pero no me debe tanto. Pero sí acá en mi país podemos trabajar eso en mediación. ¿Por qué? Porque como el mediador no tiene después no tiene decisión y eso queda en el ámbito de la mediación, no se puede usar en el ámbito de la mediación lo que se haya dicho por la cuestión de la confidencialidad, eso está en la ley. Quizás en una mediación este patrón puede decir, sí, la verdad que esta persona trabajó, quizás estaba mal registrada, y la otra persona puede decir, sí, la verdad que estoy reclamando un poco más, lo que me debe es menos, o quizás también detrás del tema de decir, no pago ahora o niego la relación laboral, es el tema de poder, yo lo que necesito es tiempo, yo necesito plazo para poder pagar esto. Esas cosas sí se podrían trabajar y a veces el poder pensar que existan estos reconocimientos, esto que plantea se da mucho, yo lo he visto en trabajadores de servicio doméstico, donde se juegan muchas cosas también, dice, yo que le cuidé los hijos, o el otro lado dice, yo que le ayudé siempre. Fíjense cómo eso nos está diciendo que los números o la demanda es la puntita, detrás hay otras cosas. Yo creo que no habría dificultad en poder plantearlo, porque quizás, es cierto, planteando eso, quizás eso destrabe después en cómo llegamos a un número, a una indemnización. No sé si respondí o la compliqué mucho. A mí me parece que está muy claro, ¿verdad? Es un tema del que tenemos que seguir aprendiendo definitivamente. Yo vieras que tenía una inquietud porque me parece que la persona que mencionó ahora el tema de que en materia laboral no se podía trabajar el tema de fondo, me parece que era de allá de Argentina, porque en Costa Rica, digamos, en la conciliación laboral y en la mediación laboral, se trabaja el tema de fondo. Obviamente, en absoluto respeto y con una normativa incluso especial, y en absoluto respeto de los derechos que no son disponibles, ¿verdad? Pero sí se trabaja el tema de fondo. Nosotros tenemos, sí, don Daniel, nosotros tenemos aquí es Katia.
En este foro yo la quería presentar. Doña Rosita, que ha estado intercambiando con usted algunas opiniones ahí. Doña Rosita es parte de la Comisión RAC del Poder Judicial. Ella es abogada litigante y es una experta en nuestro país en este tema. Entonces, yo quisiera, doña Rosita, si tal vez usted podría comentarle a don Daniel para que él conozca un poquito el contexto que se da en materia laboral, que me parece que es diferente a como se da en Argentina. Gracias, Katia. Bueno, sí, muy brevemente, ¿verdad? Porque Daniel es el expositor, pero sí, efectivamente, como dice Katia, no sabía a qué legislación referían o a qué referían con elementos de fondo, pero por eso yo cité los artículos 3 y 12 de la ley RAC costarricense, donde dice que aún habiendo un proceso judicial pendiente y aún habiendo sentencia firme, las partes pueden conciliar, obviamente dentro de lo que establezca la legislación en cada una de las materias, ¿no? El artículo 12 refiere cuando haya proceso administrativo pendiente y por interpretación progresiva. En los acuerdos conciliatorios yo incluyo la vía arbitral, es decir, si la voluntad del legislador es que aunque haya un asunto pendiente en otra vía, las partes pueden, es el sumum del principio de autonomía de la voluntad de las partes. Incluso nuestra sala segunda de la Corte, que es la sala que conoce materia de familia, pero también conoce materia laboral, incluso por un voto de mayoría del 2021, permite conciliar en derechos irrenunciables. Por supuesto, no se puede renunciar al derecho, pero el ejemplo que acaba de poner Daniel, si el patrón no le debe 500.000 colones de vacaciones al trabajador, le puede decir, no puedo pagártelos dentro del mes, digamos, que establezca la ley, por ejemplo. Te los puedo pagar en 3 meses, a plazos, incluso Ministerio de Trabajo en algunas conciliaciones ha aplicado el principio de equivalencia, permitiendo el pago con intercambio de bienes, siempre que sea lo menos, ¿verdad? Qué sé yo, se le deben a una persona 15 millones de colones y el patrono por situaciones comprobadas ante el Ministerio de Trabajo ha tenido dificultades con la generación de ingresos y le dice, tengo 13 millones y el resto te lo puedo dar en un vehículo de segunda mano, pero que con acta notarial está en perfectas condiciones y aplican lo que se llama eso el principio de equivalencia, ¿verdad? O sea, siempre es esa voluntad de las partes bajo el control de legalidad que haga el mediador o conciliador, pero sí que se pueden tratar, es que la mediación trata de eso, es para ver precisamente lo que está debajo del iceberg, ¿verdad? De la punta, como decía Daniel. En materia laboral, creo que pasa esto también, sobre todo los abogados que nos ponemos un poco a la defensiva con el orden público laboral. Pero eso se soluciona perfectamente también después presentando para homologar los acuerdos de esta manera. De todos modos, acá, que es lo que hacemos en mi país, a veces cuando hay mucha diferencia entre lo que reclamaron y lo que terminaron arreglando, termina desistiendo de ciertos rubros porque saben que entonces se termina. Creo que lo importante de esto es sostener un espacio en que las partes puedan conversar y a partir de ahí sentarse a negociar. Y de pensar esto como qué cosas se generan, es decir, qué es lo que hay debajo, porque vuelvo a insistir, detrás de los conflictos hay cuestiones personales. A mí me impactó mucho una vez donde un cliente, después que yo estaba hablando, es lo que pasa, cada uno desde nuestra profesión tenemos nuestro esquema. Termina de hablar y le digo, acá tendremos que hacer tal cosa. Y me dice, no, yo quiero una disculpa. Y me mató ahí, porque yo no podía ir al juez a pedirle que el otro se disculpe. Podía reclamar una obligación de dar, hacer o no hacer. Y aunque hubiera ganado la demanda, no hubiera tenido ese reconocimiento que la otra persona pedía. Entonces, y estas son las cosas que tenemos que pensar que nos dan estos métodos, estas cuestiones, que nos dan la posibilidad dentro de los controles, porque no va a ir a renunciar, ¿no? Hay derechos que son totalmente irrenunciables, de pensar. ¿Alguna otra pregunta? Acá quiero saludar al colega Ingrid Naranjo Ugarte, con quien compartimos en varios congresos y varias actividades. Realmente sé que allá en Costa Rica están trabajando mucho estas cosas y me parece importante esto de
Y vuelvo a insistir con esto, para poder pensar cómo afecta el tema, cómo los conflictos no gestionados afectan los lugares de trabajo, cómo, es decir, afectan, tienen costos. Creo que esto a veces no lo ven las organizaciones, porque por ahí ven que generar un espacio de prevención, gestión y resolución de conflictos lo ven como un costo. Y no ven como un costo el costo del conflicto no gestionado, en malestar, en gente que se le va, en tiempo perdido y estas cuestiones. Esto pienso, creo que hay que mirar la complejidad, sobre todo en este contexto que estamos teniendo. Creo que nos está pasando justamente, esto es un tema más que creo que del campo de la psicología, que escuchaba que no sabemos todavía cuáles van a ser las consecuencias de este tiempo de pandemia, de qué es lo que nos pasó, cómo nos va a afectar y cómo va a afectar las relaciones. Y esto nos lleva a pensar de que vamos a tener que generar nuevos espacios para poder trabajar desde los distintos ámbitos, es decir, desde el ámbito de la administración, desde el ámbito de las organizaciones privadas, para poder trabajar. En algunos casos se trabaja con programas también es decir, de quejas y reclamos, esto del defensor del pueblo, es decir, internamente, un funcionario. Es decir, va a depender, creo que lo que tenemos que pensar es que tenemos que ampliar la caja de herramientas. Es mejor, siempre digo, la cuchara no es mejor que el tenedor, va a depender para qué. Y ese creo que fue el error que a veces cometimos, que pensamos que todo era lo mismo. Acá dice Ingrid, dice, no solo hay conflictos personales, hay personas, y si eso se entiende, no podríamos aplicar que debemos ser fuertes en conflicto y suave con la persona, lo que plantea Uri. El costo del conflicto organizacional es pagado por las personas empleadas. Tenemos mucho que hacer, eso sí me parece interesante, pensar en salud mental es un tema que a mí me preocupa, cuál es el costo que estamos pagando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra reflexión? Bueno, yo creo que ya no tenemos consultas, don Daniel. Me parece que, bueno, ha sido una tarde muy, muy provechosa. Quedamos con ganas de escucharlo mucho más, así que lo vamos a estar molestando probablemente. Así es que, de verdad, 1.000.000 de gracias desde la Comisión RAC, desde la Escuela Judicial, desde el Centro de Conciliación, que hoy estábamos en una actividad especial. Ha sido realmente como la cereza en el pastel, ¿verdad? El poder celebrar este lanzamiento con una conferencia en un tema tan relevante, con un enfoque, ¿verdad? Tan positivo, ¿verdad? Tan claro, técnicamente, ¿verdad? Tan bien definido como usted nos lo ha podido plantear esta tarde. De verdad que muchísimas gracias y yo espero que estos canales de cooperación sigan abiertos. Bueno, agradecido nuevamente, Katia, a disposición de ustedes y un gusto encontrarme. No he podido saludar a mucha gente que he visto acá en los contactos en el chat, a todos quienes han participado de distintos lugares. Por juntarnos a pensar estas cosas. Ojalá que esto nos dé fuerza para ir pensando y a veces uno piensa que lo que está haciendo no tiene efectos, pero creo que ahí es donde tenemos que pensar que cada uno tiene que sumar. El problema es que a veces todos estamos, como decimos, bueno, total, esto, yo no voy a cambiar la organización, yo no voy a cambiar, y como yo no voy a cambiar, el otro tampoco va a cambiar, pero si todos nos ponemos a pensar, es decir, de alguna manera hacemos el esfuerzo, vamos a empezar a pensar en cambios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, don Daniel, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias, Daniel. Un gusto siempre escucharte y a Katia, que es un referente nuestro por organizar este tipo de actividades tan excelentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.